Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Pues vamos bien, aquí ya empezando un poco de frío en Monterrey y también muy contentos de estar aquí con Andrés, que pues el día de hoy nos acompaña y nos va a platicar de algo muy interesante para todos, ¿no? Que es, pues, qué buscamos en el trabajo además del dinero. En este episodio número 16 ya de Grow Together, ¿no? Ya llevamos 16 episodios, que es este espacio que, Grow Together es este espacio que creamos para, pues, desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenido, Andrés. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Juan y Héctor, súper contento y emocionado de estar aquí con ustedes en Grow Together. Buenísimo, Juan. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado especial? Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues miren, Andrés Oliveros es un experto en ayudar a organizaciones globales a mejorar, pues, las experiencias de cómo se trabajan en los corporativos. Él es abogado, estudió Derecho en la Facultad Libre de Derecho de aquí de Monterrey, tiene una maestría en estudios humanísticos y por el Centro Panamericano de Humanidades. Y bueno, empezó con su negocio como emprendedor y cofundador del Centro de Investigación Jurídica. Bueno, perdón, no, ahí es su carrera profesional, pero más bien en 2012 fundó Astrolab, que es una firma de consultoría que tiene 3 prácticas que tiene que ver con aprendizaje responsivo, storytelling e innovación organizacional, ¿no? Entonces, pues Andrés ha apoyado a grandes compañías junto con su equipo y además pues ha dado 2 TED Talks que seguramente nos compartirá próximamente de cómo lo encontramos ahí. Y pues muy contentos, ya que también en 2019 pues se mudó a la Ciudad de México para expandir el negocio de Astrolab y pues estamos contentos de que estás aquí con nosotros, Andrés, y sobre todo de que nos hables de este tema tan interesante de pues qué buscamos en el trabajo además del dinero, ¿no? Que muchas veces pensamos en trabajo porque pues, quiero tener dinero, ¿no? Y a veces ese sentido nos mueve y no encontramos necesariamente en el dinero la satisfacción o en ese estatus que nos da tener ese dinero, la satisfacción, una satisfacción real, ¿no? Más allá de gano más dinero, me va mejor económicamente, puedo tener más cosas, pero no necesariamente pues tengo lo que yo quisiera o soy lo que yo quisiera hacer, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es. Y fíjate que está bien interesante. Yo me acuerdo ya hace poquitos años, no crean que tantos, que empezábamos a ver el tema. Inclusive, no lo sé, te lo encuentras, ¿no? Yo estudié psicología, yo soy psicólogo. Y vieras cuánta gente de mi familia fue así de, te vas a morir de hambre, ¿sabes? Como que todo está puesto como en esos paradigmas que tienen que ver con la parte de remuneración. Y quizá, pues esto me da pie para comenzar la charla, Andrés, si te parece bien, con una pregunta que preparando la sesión Juan y yo nos hacíamos, ¿no? Si no es entonces el dinero, ¿qué le da sentido al trabajo? ¿Qué es aquello que pone a la gente a acercarse a una actividad laboral, pero que no necesariamente es el dinero? Cuéntanos, ¿qué opinas? O sea, a ver, históricamente, Héctor, por miles, cientos de miles de años desde que ha existido el ser humano, pues el ser humano ha tenido que trabajar para sobrevivir, para agarrar materiales, comida, etcétera, y no morirse de hambre. Eventualmente, con la civilización, pues empezar a trabajar en las distintas pequeñas, talleres de artesanos, y luego en la industria en el siglo XIX, y luego en el corporativo en el siglo XX. Y pues hasta hace poco, en realidad, el trabajo era, para la mayoría de las personas, simplemente el medio, se quedaba en ser el medio para recibir un sueldo. Pero la verdad es que en las sociedades democráticas, o sea, pensando en 2020, pensando en las sociedades democráticas en donde hay tecnología, la verdad es que el trabajo puede ser algo mucho más grande. Puede ser el lugar, puede ser la actividad, puede ser el entorno, en donde pongamos nuestros talentos, eso que hacemos bien y además nos gusta hacerlo, al servicio de los demás, tengamos un impacto en la empresa, en la comunidad, en nuestro país, y además obviamente pues tengamos una serie de prestaciones económicas. Pero otra vez es eso, o sea, no es solo el tema del dinero, sino es que de alguna forma te sientas realizado. Creo que aquí la palabra es realizado,
O otra palabra que también ayuda mucho a entenderlo es que te sientas entusiasmado, que igual esa palabra va a volver a salir muchas veces en este episodio. Buenísimo. Fíjate que es cierto, y aparte me quedo pensando porque al final como que son varios los elementos que construyen este sistema como de remuneración o esta conexión entre la necesidad que tiene la persona de emplearse y de obtener como esa remuneración, pero por otro lado, ¿cómo decirlo? Como también la empresa tiene sus estrategias para poder atraer al mejor talento con una estrategia específica de compensación, y eso hace que haya como esta interacción en donde lo que se busca es un tema ganar-ganar, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? ¿Qué opinas? Un tema muy interesante, la verdad, este tema de que las compañías pues deben poco a poco ir adaptándose, ¿no? Y como cuando hablo de compañías, no de las compañías per se, porque la compañía la formamos todos, ¿no? No la forma necesariamente un producto o un servicio, sino cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, como compañías, como líderes de estas compañías, pues también tenemos esta transformación, que es justo algo en lo que pues Astrolab, junto con Andrés ahí como cofundador, pues es de lo que hacen, ayudarlos, ¿no? Eso me lleva a la pregunta un poco más amplia de lo que comentaba Héctor, de entonces, ¿qué elementos deben de considerar compañías, las organizaciones, ante estos cambios que estamos viviendo? Hace unos años decíamos, hoy incluso es un cambio a nivel que nos ha tenido esta pandemia, digamos, que transformarnos de una manera mucho más abrupta de la que veníamos transformando, ¿no? Entonces, ¿qué elementos deberíamos de considerar en las organizaciones, Andrés, para que la gente tenga este sentido de la vida y logre ese sentido de pertenencia? Entonces, fíjate, o sea, a veces se habla como el concepto como de salario emocional, que probablemente es una cosa que vamos a hablar un poquito adelante, pero a veces muchos de los posts que veo en LinkedIn o en otras redes sociales de salario emocional, creo yo que se quedan en cosas como muy básicas, como decir, ok, además de la prestación económica, ¿qué le podemos dar a la gente? Y a veces veo otra vez en post en LinkedIn como un flex time o horarios definidos o un jefe que no te grite o la NOM 35. Pero siento que son cosas que todavía se quedan como muy, muy básicas. Eso no es suficiente. Es casi, la verdad, no sé si han visto un meme en donde sale como que un changuito que está fuera de un carro y entonces como que dice algo así como que trabajador trabajando 2 horas diarias y luego sale una mano que le da como que una naranja y abajo de la naranja ponen un termo. Y entonces el changuito se pone feliz. Y siento que a veces el salario emocional como que se ve simplemente como que, pues ponle 3 o 4 cositas, ponles pasteles, ponle flex time, píntales de colores bonitos la oficina y con eso ya es suficiente. Y está muy lejos de estar suficiente. Porque lo que necesitan hacer, o sea, ¿cuáles son los elementos? Ahora para la TED que di el 3 de octubre, hice una encuesta en LinkedIn y tuve casi 200 respuestas. Y lo que le preguntaba a la gente es precisamente qué buscas en el trabajo además del dinero. Y lo que me decía la gente, o sea, en esas 200 respuestas eran principalmente 4 cosas. Número 1, buscan una cierta libertad en cómo trabajar, dónde trabajar, con quién trabajar, etcétera. O sea, que la gente se sienta de verdad que puede tomar decisiones en su trabajo. Número 2, un lugar en donde se premie la curiosidad, la experimentación, el aprendizaje. Muchas organizaciones lo que dicen es hay que ser innovadoras, pero luego los directivos son los primeros en dar manazos cuando alguien se equivoca. Entonces, si no se premia la curiosidad, pues entonces pues es muy difícil como lograr de verdad pues que la gente esté motivada, ¿no? En tercer lugar, líderes que sean inspiradores y en cuarto lugar, un lugar en donde por diseño puedas ver el impacto de tu trabajo. Es decir, que te quede claro que por más que estás en un puesto que pareciera ser no tan relevante, tienes un impacto en la vida de tus clientes o de los empleados o de la organización. Si tienes esas 4 cosas, otra vez libertad, que se premie la curiosidad, líderes inspiradores
y un lugar donde por diseño puedas ver el impacto de tu trabajo, vas a sentirte mucho más a gusto y la gente va a poder, como dicen los norteamericanos, thrive. O sea, va a poder hacer cosas grandes, va a poder ser un entrepreneur, va a poder lograr cosas interesantes, va a poder colaborar. Pero otra vez tendríamos que tirarle a eso y no solo simplemente a poner pastel en los cumpleaños y decorar y que la gente pueda tener flex time. Wow. Sí, son cuatro conceptos muy interesantes, fíjate. No lo había visto así. Había escuchado alguno de ellos, Andrés, y justo era una de las preguntas que te íbamos a hacer, que qué opinabas del salario emocional, pero entonces con esto que nos dices, el quehacer de las organizaciones está más allá de pensar en el famoso salario organizacional y apostarle como a estas 4 batallas. ¿Tú el día de hoy conoces o ya te ha tocado ver algunas organizaciones que estén invirtiendo, que hayan logrado conectar con estos 4 elementos que te comparten en el TED? Entonces, qué buena pregunta, Héctor. O sea, lo que me queda claro es, en ninguna organización van a estar los 4 como implementados o los 4 como a la perfección. O sea, lo que yo creo es que algunas organizaciones tienen más libertad, otras se premian más la curiosidad, otras se le invierte más a los líderes. Pero yo creo que estamos muy atrás en la mayoría de las empresas mexicanas porque seguimos todavía muy enfocados como en el corto plazo y en la venta y en la operación, y escucho una especie como de doble discurso. A mí me tocó trabajar en uno de los corporativos de Monterrey, de tiendas de conveniencia, por varios años, y escuchaba mucho invertir la pirámide. Me acuerdo que desde que llegué en el 2010 a esta empresa, invertir la pirámide, poner al cliente al centro, poner al empleado al centro, pero lo decían para afuera, pero no veía que eso se lo tomaran en serio los líderes. Me acuerdo que una vez hicimos un proyecto, ya me salí de esa empresa y luego hicimos un proyecto con ellos en temas como de cómo mejorar la cultura de reconocimiento. Y me acuerdo que una de las recomendaciones que les damos es que los líderes tienen que ser los primeros en reconocer el trabajo de los demás y ser más transparentes, y ser más humanos, y ser más vulnerables, y ellos poner el ejemplo, y como que no les gustaba eso. Entonces decías, bueno, a ver, ¿vas a querer invertir la pirámide o no? Porque invertir la pirámide se escucha bonito, pero si simplemente lo estás diciendo porque lo leíste en un artículo de Harvard Business Review, te lo dijo un amigo que fue a Stanford, lo que sea, o sea, simplemente te lo dijeron, pero no, de verdad, no se lo toman en serio. Entonces, a tu pregunta, Héctor, yo lo que veo es que empresas cada vez le ponen más atención a estos temas, pero si en el C-suite, o sea, si en el nivel de los directivos no creen de verdad en estos temas, y por ejemplo, me acuerdo que había una tienda había una cadena quiero ser muy delicado, vamos a decir una cadena de tiendas, no voy a decir las tiendas de qué, en donde esto ya sigue siendo una empresa familiar, pero es una empresa muy grande. Intentaron como hacerla más profesional y hacerla más humana, y se trajo una persona que venía de otra organización a ser CEO, pero el dueño se hartó, lo corrió y se quedó él. Y lo que llegó, o sea, lo que dijo cuando regresó como de haber estado fuera un año fue, lo único importante aquí es que haya producto en Anaquel. No me importa nada más, no voy a invertir en la gente, lo único que yo quiero es que haya producto en Anaquel. Entonces, cuando estás pensando en el corto plazo, no vas a pensar en cómo generar un ambiente de libertad donde se premie la curiosidad, donde haya líderes inspiradores y donde puedas ver el impacto de su trabajo. Porque eso es pensar a mediano y largo plazo. Pero lo interesante, Héctor, es que las organizaciones que se atrevan a hacerlo, estaba leyendo un libro que les recomiendo mucho sobre un general de la Marina de los Estados Unidos, que el libro se llama Turn That Ship, o Turn That Ship Around, creo que se llamaba. Y es un general que se llama David Marquette, que en el 99 le pidieron encargarse de un submarino nuclear del ejército de los Estados Unidos. No entiendo bien cómo funciona, apenas estoy por terminar el libro, pero lo que se dio cuenta es que cuando llegó David Marquette a ser el director, a ser pues no sé cómo le llaman, el general de este submarino, el submarino era el peor evaluado de todos los submarinos de Estados Unidos. Y lo que dijo él es, no tengo tiempo para hacer esto largo, o sea, no hacer esto en 3 o 4 años, necesito hacer algo un poquito más rápido. Decía él, o sea, me voy a tardar solo 6 meses en entender cómo funciona el submarino. Entonces necesitamos dar la vuelta a este submarino así. Y entonces le preguntó a los 135 marineros y les dijo, ¿qué podríamos hacer para cambiar, para tener un mejor ambiente, para ser más estratégicos, para tomar mejores decisiones? Y lo que le dijeron los marineros fue, lo que necesitamos es que tú te calles.
Es decir, déjanos a nosotros tomar decisiones. Y decía David Marquette, o es que, ¿cómo? Si a mí me entrenaron, o sea, todo mi entrenamiento fue para dar órdenes, y a ustedes, el único entrenamiento que dieron ustedes fue para obedecer. Total, ¿qué hizo la promesa? Le hizo la promesa de decir, nunca voy a volver a dar una orden. Y entonces, en vez de, la autoridad lo que hizo fue le empujó hacia donde estaba la información. Es decir, hacia cada uno de los puestos en donde se tomaban, donde estaba la información de qué es lo que estaba pasando con el submarino. Y les dijo, en vez de que me pidan permiso, lo que van a tener que hacer es, van a decirme, general, intento hacer esto. O sea, esta es mi intención, sumergir el submarino o movernos para allá o hacer esto. Y entonces él se convirtió simplemente en una persona que lo que hacía era habilitaba a los demás. Y dice, en un día le dimos la vuelta. Dice, claro, nos tardamos varios años en implementarlo, pero dejé de dar órdenes y eso, o sea, me encanta el ejemplo porque un año después, la calificación de haber sido el peor de los submarinos ya estaba como a la mitad, y un año después, en el 2001, se convirtió este submarino que se llamaba el USS Santa Fe en el mejor submarino evaluado de la historia. Y otra vez, simplemente fue como un decir, déjame que ellos tomen las decisiones. Entonces, no conozco empresas mexicanas que estén haciendo eso, probablemente las hay, pero requiere muchísimo coraje y muchísima confianza en la gente. Y siento que ya hablé mucho, perdón. No, sensacional, Andrés. Fíjate que quiero compartirte algunos comentarios que nos están poniendo aquí en el live. El Lulu Hernández dice, oye, yo busco un lugar donde fluya en la creatividad y donde pueda aportar. Te voy a leer otros dos. También nos dice Jazz Pirina, estoy de acuerdo con Andrés en contemplar esos 4 elementos, sobre todo para evitar una renuncia psicológica. Fíjate, hay un concepto interesante, renuncia psicológica. Igual ahorita lo exploramos, ¿no? Y dice Cristel Gallegos, buscamos emociones y retos, ¿no? Son como las 3 que están ligadas. Ahí tenemos uno más, pero igual más adelantito lo saco para no desviarnos un poco del tema. ¿Cómo ven los comentarios? Sí, me encanta, o sea, lo que busca la gente joven, y yo creo que en realidad todo el mundo, o sea, a veces creo que estigmatizamos mucho, para bien o para mal, las generaciones y decimos, es que los millennials buscan propósito y los baby boomers no. Los baby boomers también buscaban propósito, pero se hartaron de buscarlo, porque se enfrentaron con organizaciones muy jerárquicas, en donde lo importante era la decisión del jefe, y donde la creatividad no era tan importante porque ni siquiera había tantos productos, en donde no había como tanto enfoque en el cliente, donde la agilidad todavía no era importante. Entonces yo creo que todos somos iguales, simplemente algunos, o sea, el tema de renuncia psicológica, no sé si lo estoy diciendo ya es por eso, pero hay un psicólogo que se llama Martin Seligman, que se le conoce como el padre de la filosofía positiva, pero Martin Seligman inició su carrera precisamente investigando lo contrario, investigando más bien como la tristeza. Y Martin Seligman descubrió un concepto bien interesante que se llama la indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Helplessness, ¿cómo le llaman? Helplessness, learn helplessness. Y lo que dice él es que cuando después de 4 o 5 veces o muchos intentos en donde quisiste hacer algo positivo y te dijeron que no, a partir de ahí vas a decir, ¿saben qué? Ya no voy a hacer nada. O sea, y entonces es esa renuncia psicológica, en donde simplemente vas a hacer lo que te piden y vas a dejar realmente de esforzarte o de rentar al status quo. Entonces, yo creo que, o sea, me gusta esa como comentario de Jazz, porque eso es lo que pasa muchísimo de nuestros corporativos. O sea, el concepto del Godínez es una persona que ya se dio por vencido, que se dio por vencido de decir, no voy a ser feliz aquí, no voy a ser feliz en esta organización, pues porque aquí solo les interesa que venga de 9 a 5, de 9 a 7, lo que sea, y haga mi trabajo, pero no les interesa mi opinión, no les interesa escucharme, no les interesa de verdad desarrollarme. Y eso es muy feo porque perdemos todos. Pierde la empresa, pierde la organización, pero además pierde nuestro país. Buenísimo. Voy a leer una más, para ya darle paso acá a Juan que nos ayude con otra pregunta más. Dice Ana Susa, trabajamos por dinero principalmente, pero muchas veces también trabajamos fuerte para lograr un mejor puesto. Eso, además de ayudarnos a obtener más dinero, también nos ayuda a obtener la satisfacción de poder lograr nuevos retos. Y nuevamente está el tema de los retos, ¿no? Como esa curiosidad intelectual de poder conectar con algunos otros elementos que te ayudan a encontrar esta parte del sentido. Como que, fíjate, está interesante porque inclusive la audiencia nos dice, es cierto, o sea, hay una serie de elementos que de no considerarse, pues le quitan como esos aderezos que le dan sabor
a esta relación laboral o de desarrollo, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué opinas? Se me hace que Juan está en otra realidad, Juan. Sí, como que Sí, no, algo ibas a comentar, fíjate, Andrés. sí, fíjate, Héctor, que para el tema de, o sea, me encanta esto que dice Ana Sí, Susa de perdón, pero es que mi conexión hoy es muy mala. el tema que dice Ana Susa de la satisfacción de poder lograr nuevos retos, Héctor. Lo que platiqué en la TED, que va a salir ya en unas semanas, es, me clavé mucho en una persona de Estonia, que es un neurocientífico, que lo que dice él es que hay una cosa que se llama los 7 sistemas, que es una cosa biológica, de cómo hay 7 emociones como básicas de todos los mamíferos, y hay uno de ellos que se llama el sistema de búsqueda. Y el sistema de búsqueda, como los otros 6 sistemas, se origina en un lugar específico del cerebro. Es decir, así, la tristeza, la ira, la felicidad, etcétera, se originan en lugares específicos del cerebro. Y hay uno que se llama el sistema de búsqueda. Y el sistema de búsqueda se enciende cuando nos sentimos retados, cuando nos sentimos que podemos ser creativos, cuando sentimos que podemos jugar, cuando sentimos que podemos experimentar. Y cuando pasa eso, se libera dopamina en el cerebro. Y cuando se libera dopamina, lo que hace es, eso se potencia. Es decir, estamos biológicamente como diseñados para que nos gusta sentirnos vivos, sentirnos entusiasmados. Entonces los retos sacan lo mejor de nosotros. Las grandes historias de emprendimiento, las grandes historias de la historia humana surgen a partir de una persona que se propone algo y ya sea él solo o con un grupo de personas, logran algo grande. Pero es otra vez, es eso, o sea, el típico, me dijeron que no, entonces les voy a demostrar que sí se pueda. Es algo biológico. Cuando te piden un reto, cuando de alguna forma el entorno de tu organización está diseñado para que resuelva retos, vas a tener personas con la camiseta mucho más puesta y van a ser mucho más productivas, pero a la vez mucho más creativas, más ágiles, más innovadoras y más enfocadas en su cliente. Sí, correcto. Fíjate que ahora que comentas esto nos dice Lulú Hernández también, que qué opinamos acerca de esta idea de profesionistas con la frase de mano de obra calificada. Fíjate que en algún momento me tocó estar en un curso de COVID que decían que cambia el paradigma, ¿no? Porque veíamos antes a la persona como solamente los pies y los brazos que te iban a dar justo eso, una mano de obra, sabía dónde pegar y dónde ajustar cierta maquinaria, pero que con el paso del tiempo y con ese tema de la industrialización y después de la era de la información, pues ya no solamente son los brazos y las piernas, y Kobe habla del paradigma de la persona integral, ya considerando mente, cuerpo, corazón y espíritu. Y está padre porque ya eso te dice, cuando ves a la persona de manera integral, pues ya no solamente es la mano de obra calificada, sino todo lo que nos decías ahorita, ¿no? Cómo se compromete este sistema de búsqueda, empieza a comprometer todo lo demás para buscar nuevas formas de estar alentando la transformación, el cambio, la mejora continua y todo, ¿no? Sí, es muy triste, o sea, es muy triste decir mano obra calificada, lo estás viendo pues como tuercas, ¿verdad? O como cogs in the machine, como dicen los gringos, y en realidad el ser humano es muchísimo más que eso. Entiendo por qué surgió el sistema de industrialización y eso nos ayudó a tener una cierta calidad de vida y que todos pudiéramos comprarnos un carro y todos poder tener una casa y todos poder tener luz, electricidad, y eso está bien. Pero el problema es que los retos del siglo XXI son muy distintos a los retos del siglo XX. Y hablo quizá más bien de las sociedades democráticas, un poquito más avanzadas, vaya, ¿no? Y incluyendo México, o sea, avanzadas más o menos. Pero lo que quiero decir es que lo que viene aquí en delante es cómo lo hacemos para no pensar en producir más, sino en cambiar problemas de la humanidad, resolver problemas de la humanidad, erradicar la pobreza, resolver el tema del calentamiento global, la tecnología, la AI, llegar a Marte, o sea, como que cosas, los retos ahorita son muchísimo más grandes. Y entonces con esa mentalidad industrial, simplemente mano de obra calificada, no va a ser suficiente. Así es, Andrés. Oye, fíjate que conociendo un poquito tu historia y ahora
que Juan nos compartía un poco acerca de tu trayectoria, de tu negocio. Pues esto nos da una pauta para darnos cuenta que has tomado decisiones importantes en tu carrera, ¿no? De entrada escucho yo abogado, y ahora del otro lado de la moneda es acompañar empresas a lograr resultados extraordinarios, conectando con todo esto que nos platicas del sentido y del salario emocional y el salario emocional plus. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿cómo es que le diste este giro a tu carrera? ¿Qué te motivó, hablando un poco de las conexiones de significado y sentido, a ir tomando estas decisiones? Fíjate, Héctor, que durante toda mi prepa, probablemente desde secundaria, pero especialmente en prepa y carrera, hice mucho trabajo social. O sea, en vez de irme de vacaciones en Semana Santa y en verano, lo que hacía era irme a construir casas, dar clases de inglés. Primero fui 5 años seguidos a la Sierra de Durango, y luego fui 12 veces seguidas en Semana Santa y en verano a la Huasteca Potosina, un lugar que está por Tamazunchale que se llama Axtla de Terrazas. Y lo que íbamos a hacer con un grupo de amigos, de un grupo de la iglesia, lo que íbamos a hacer era ir a construir casas, dar clases de inglés, ayudarle a los niños a, en fin, a desarrollar habilidades, etc. Y entonces, con esto en mente, dije, quiero estudiar una carrera que tenga un impacto en mi país. O sea, podría decir social, pero en realidad un impacto, o sea, un impacto en sentido amplio en este país. Y elegí derecho, porque pensé que como abogado, pues iba a poder resolver problemas interesantes. Me gradué de derecho y empecé a trabajar como abogado corporativo. Y me queda claro que hay abogados que hacen cosas increíbles y se necesitan esos abogados. Derechos humanos, temas de protección a migrantes, temas de etcétera. Pero como mi experiencia como abogado corporativo no solo fue aburrida, sino que fue como, yo me sentí como intrascendente. O sea, dije, de verdad, ¿a esto te vas a dedicar tus siguientes 40 años? O sea, después de ver ese México, perdón la palabra, pero ese México tan jodido, tan desigual, ahora vas a simplemente revisar contratos y a eso vas a dedicar tu vida. Y mientras trabajaba como abogado decía, ¿cómo le hago para tener un impacto mucho más grande? Y entonces, allá en el 2011 se nos ocurrió a un amigo y a mí decir, oye, ¿y si hacemos algo para cambiar la cultura que hay en los corporativos? Entendíamos que era algo gigantesco, pero todo esto se detonó por una conferencia a la que fui de Salvador Alba, en donde habló de uno de sus libros que se llama Empresa Admirada. Y en ese libro lo que habla es cómo las empresas más exitosas le estaban invirtiendo en temas de cultura, de liderazgo, de comunicación. Y cuando escuché eso en el 2011 dije, no, a esto me quiero dedicar. O sea, entiendo que trabajar en cultura corporativa no suena como que lo más... Pareciera que no tiene tanto que ver con ese trabajo social que hacía en la Huasteca Potosina a 35 grados y con humedad de 200%, pero yo lo vi como hay muchísimos millones de personas que llegan a su trabajo y que de alguna forma se duermen pensando en esta renuncia psicológica de la que hablaba Jazz. Y dije, creo que esto es una vocación bien interesante, o sea, aquí podemos aportar muchísimo. Y así surge Astrolab. Astrolab surge como una forma de ayudar a mejorar la experiencia del trabajo, porque si mejoramos la experiencia del trabajo, no solo vamos a lograr empresas más competitivas, con más prestaciones y que estén resolviendo problemas interesantes y que estén mejorando la calidad de vida de las personas, sino que además vamos a desarrollar personas mucho más plenas y más completas y más felices, la verdad. Y felices no simplemente por un tema como hippie feliz, sino porque están poniendo en práctica, se están enfrentando a retos, están sacando lo mejor de sí y están logrando cosas grandes. Entonces, en el 2012, o sea, empezamos a Astrolab en el 2011, en el 2012 renuncio a mi trabajo como abogado corporativo, empezamos Astrolab y desde entonces hemos trabajado con casi 100 empresas de las más grandes de México, ayudándoles a rediseñar sus programas de aprendizaje, ayudándoles a lanzar comunicados importantes, hacer cambios importantes en la organización, ayudar a rediseñar cómo funciona, cómo se trabaja, cómo se colabora en las organizaciones. Y empezamos a ver poco a poco el impacto que tenemos en pues después de ya de 8 años de trabajo de Astrolab. Y me siento muchísimo más satisfecho haciendo lo que hago ahorita que lo que hacía cuando era abogado. Otra vez, no es un tema de estar en contra de los abogados, simplemente es un tema de que yo me di cuenta que por mis talentos y por lo que me gustaba, podría tener muchísimo más impacto
en ayudando a las organizaciones a cambiar y a mejorar la experiencia del trabajo que revisando contratos. Órale, buenísimo. Juan, ¿ya nos puedes escuchar? ¿Qué te parece? No, está muy interesante, perdón. Se me hace que te conectaste por teléfono y se me hace que no. Y esa no decisión estás... que tomaste, Andrés, eso otros dirían, no nos quedamos en la zona de confort, sino pues queremos seguir ganando dinero. No. ¿Ahí me escuchan? No, creo que está fatal. Dale. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que creo que comentas es nos salimos de nuestra zona de confort, o fue lo que tú hiciste, ¿no? Salirte de tu zona de confort, de decir, pues yo puedo seguir toda mi vida como abogado corporativo y no pasa nada, ¿no? Pero no voy a hacer lo que me hace feliz. Y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Bueno, pues gano bien, me bien, pues no estoy en lo que, pero pues ahí le sigo, ¿no? Y ese tipo de decisiones son a veces las que no nos atrevemos a tomar y entonces nos quedamos no en el trabajo donde queremos estar, sino en el trabajo que nos da lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces es como la diferencia, lo hablábamos o estar, ¿no? Entre estar cómodo, entre tener cierto estatus económico contra quiero ser. Luego nos confronta y a veces nos frustra y a veces decimos, y ahí nos quedamos porque ahí estamos bien, ¿no? Sin embargo, lo que yo escucho es que pues tú tomaste esta decisión basado en algo que escuchaste, en algunas recomendaciones, y ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha? O sea, ¿qué recomendaciones les das? Y como que no, en el pre, no. Ahí está. A ver, Andrés, creo que ya. Yo ya acabé. Oiga, no pasa nada, Juan, no pasa nada. Yo creo que a mí me ha pasado, fíjate que cuando a veces pongo mi teléfono, como que si la conexión como que se vuelve más lenta, pero pues no pasa nada, sigámosle, Héctor. Ahorita, Héctor, como quieras, sí escuchamos lo que dijiste, Juan. Así es. Sí, lo que te preguntaba, Juan, al final, Andrés, es acerca de qué le recomiendas a las personas que nos escuchan, si están pasando en un momento como el que tú estás, o que pasaste más bien, acerca de, oye, pues tengo como un trabajo de mis sueños, pero tengo que estar acá por lana. ¿Qué le recomiendas a la gente? Porque creo que ese cambio que tú hiciste, donde te das cuenta que era importante moverte hacia algo que te dejara satisfecho, realizado, etcétera, pues fue un brinco importante. Quizá hay mucha gente de la que nos está escuchando en este momento que está pasando por algo similar. ¿Qué le recomiendas a los escuchas? Entonces, mi sugerencia es que, o sea, primero se conozcan muy bien, tengan claridad sobre, otra vez, qué les gusta y para qué son buenos. Pero eso es solo el paso número 1. El paso número 2 es, con eso que eres bueno y que te gusta, y aquí honrando un poquito a Sir Ken Robinson, que falleció hace 3 o 4 meses, que es creo que la autoridad en el tema como de conocerte y de estar en tu elemento. Una vez que te conoces y que sabes que eres bueno, ¿cómo puedes con eso que eres bueno resolver problemas o agregar valor? Resolver problemas o agregar valor a una audiencia en específico. Si ya tienes esas dos cosas claras, otra vez, conocerte, que eres bueno, que te guste. Número 2, cómo agregas valor y cómo puedes resolver problemas. Lo tercero es, busca trabajos, si tienes más chavo, busca trabajos donde puedas poner en práctica esos talentos. Porque eso lo que va a hacer es que te va a corroborar si verdad te gustaría dedicarte a eso toda tu vida. Yo en algún momento de mi vida sí creí que me iba a gustar el tema de ser abogado. Y después creí que el tema de dedicarme a la academia me iba a gustar. Pero hasta que no lo hice, no comprobé que, híjole, no me iba a poder dedicar a eso toda mi vida. Y una vez que ya tuviste 1, 2, 3, 4 trabajos y que dices, eso es lo que quiero hacer, entonces conviértete en el mejor. Y yo pensaría, la verdad, digo, yo soy emprendedor, pero la verdad, yo creo que yo sí podría regresar al mundo corporativo si encontrar un lugar en donde pudiera desarrollarme y pudiera construir cosas interesantes, cosas grandes. Pero son esas 4 cosas, o sea, y es como cronológico, conocerte,
descubrir cómo puedes agregar valor, empezar a probarte en algunos trabajos y eventualmente decir, esto es lo que quiero hacer y vámonos por ahí. Y ya sea dentro de un corporativo o fuera, construir tu carrera y crecer y tener un prestigio, pero que la gente te reconozca por eso. Hay un documental en 2011 de un japonés que se llama Jiro Dreams of Sushi, y es de un japonés, el primer japonés que tuvo el primer restaurante de sushi con 3 estrellas Michelin, y es una persona que ahorita debe tener 90 años, y dice como que lo más importante en tu vida es encontrar para qué eres bueno y dedicarte y convertirte en un artesano y que la gente te reconozca por tu trabajo. Esa cultura del trabajo siento que en México no está tan desarrollada, pero en otros países sí, y está muy relacionada con la felicidad humana. Una vez que encuentras algo y que de verdad te conviertes en alguien muy bueno, resolviendo problemas, pero más para algo que te guste, no es que no vas a tener que trabajar. Obviamente va a haber días más pesados y otros menos, y va a haber cosas en tu trabajo administrativos que igual no te va a gustar tanto, pero vas a ser alguien pleno que además le va a ir muy bien, porque si resuelves problemas, agregas valor, siempre vas a tener trabajo. Esas son mis recomendaciones, Héctor. Oye, está buenísimo, Andrés. Fíjate que tenemos un par de comentarios más, déjame te los leo un poco. En el caso de Carlos nos dice, son la zona de confort más el ego, miedo, muchas veces también, lo que influye para quedarnos en un empleo o puesto. Y aquí está el otro, muy bien. Y el otro nos dice, Lulú, y quizás explorar las fronteras de la profesión. Yo soy psicóloga educativa, pero ahora en aspectos educativos vinculados a normas de calidad. Entonces, como que dice, pude hacer ¿cómo decirlo? Como este vínculo de lo que hago con algunas ramas que a lo mejor en algún momento no considero, ¿no? Y tenemos otras dos, mira, ya se puso bueno, ya nos están generando más aportaciones acá. Pregunta Cristel, ¿qué opinan del tema de la edad o del tiempo? Hoy en día vivimos en una sociedad que trabaja al 1000 por hora. Y el último nos dice Francisco Cepeda, saludos, muy buen tema. ¿Qué se puede perder alguien que no hace ese salto? ¿A cuál te gustaría entrarle, Andrés? La de Francisco me encantó. O sea, todas están interesantes, pero la de Francisco, lo que te puedes perder, Francisco, digo, bueno, y a la audiencia, es, ojo, yo no estoy diciendo que emprendas. Mi llamado no es emprender. Si quieres emprender, ok, no va por ahí. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, o emprendes o te buscas un lugar en donde te sientas útil y te sientas vivo. Y sí hay, lo tienes que buscar. Nomás que te vas a tener que salir de tu zona de confort porque puede que no esté en tu ciudad. Pero yo no estoy diciendo que tengas que emprender. Yo nunca he pensado que emprendí para no tener un jefe. Yo no creo en eso. Otra vez, si a mí el TEC me invita a una posición directiva o si a mí una organización donde tenga una cultura interesante me invita a trabajar en una posición interesante, yo sí me la pensaría, la verdad. El salto no es emprender. El salto es comprometerte a no escapar de ti y decir, déjame le dedico tiempo y déjame me comprometo a vivir, o sea, a hacer algo que en lo que sea bueno, resuelva problemas y además pueda generar dinero. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿qué es lo que pierdes si no haces ese salto? Y yo creo que lo que pierdes, Francisco, y está súper, pues, estamos cerca de Halloween, está muy tétrica mi respuesta, pero lo que pierdes es la oportunidad de ser feliz en tu trabajo. Y es algo demasiado fuerte. O sea, tienes una vida. Entonces, te vas a conformar simplemente con un buen sueldo y teniendo cosas materiales, ¿ok? Yo no pude hacer eso. Y justo, el momento clave en mi como conversión fue cuando se liberó la posición de gerente jurídico en la empresa donde yo trabajaba. Y yo dije, yo tenía 25 años. Y entonces dije, no manches, si aspiro a ese puesto, pues me van a pagar casi el doble de lo que gano ahorita. Con eso ya acabé de conocer a la que es ahora mi esposa. Con eso semilla la hago, es decir, me dan ese trabajo y de ahí brinco otro por un 30% y ahí brinco otro por un 30% y ya la hice. O sea, como que ¿para qué te la complicas? Pero como que sentí una voz de decir, ¿y a eso quieres dedicar tu vida? O sea, ¿quieres, mientras van creciendo tus hijos, llegar a tu casa y que te pregunten a qué te dedicas y que les digas, pues soy abogado? Y, qué padre, y es tu trabajo favorito. Y tener que fingir y decir, sí, es lo que más me gusta. Y no es cierto. Lo que pierdes es la oportunidad de no solo ser feliz, sino además tener muchísimo más impacto, porque si de verdad haces lo que te gusta, además resuelves problemas,
vas a poder lograr cosas mucho más grandes que simplemente haciendo el trabajo, que puede ser muy bueno, otra vez, no es una queja en contra del trabajo corporativo. Ken Robinson platica una historia de Gillian Lynn, una niña que nació en los 30 en Londres, y que era una niña que tenía mucho lo que hoy llamaríamos déficit de atención. Y los papás creían que estaba enferma, que no se podía concentrar, y estaban muy preocupados por ella, le llevaron a un psicólogo. Y estaban con el psicólogo, y el psicólogo le hace unas preguntas, la niña tenía 8 años, está la mamá de la niña en una oficina, pues piensa en tipo King's Speech, una oficina como que en Londres, como muy antigua, con duela, con madera, y de repente el psicólogo le dice a la mamá, ¿puedo hablar con usted tantito? Entonces se salen, dejan a la niña ahí, y cuando se salen el psicólogo pone música, y se salen del cuarto y había un vidrio, y entonces simplemente cierran la puerta y la niña se para de la silla y empieza a bailar. Entonces el psicólogo le dice a la mamá, tu hija no está enferma, tu hija es una bailarina, llévala a clase de baile. Y esa niña se convirtió, puso una escuela de danza, le hizo las coreografías a todos los musicales de Andrew Lloyd Webber, la mujer es millonaria, fundó la asociación de ballet de no sé qué cosas, y dices, no manches, o sea, a veces como papás, o sea, pienso en papás, somos papás, sé que Héctor y Juan también somos papás, yo también soy papá, y a veces lo que quieres es meter a tu hijo en un caminito de lo que tienen que hacer para poder graduarse del TEC y poder trabajar en FEMSA y de FEMSA trabajar en no sé dónde y luego irse a una maestría. Y es lo que quiere. Es que si no va a hacer eso, se va a morir de hambre, como decía Héctor. Hay muchísimos otros caminos y más ahorita, más en el 2020, si viéramos en la Edad Media, otra vez, si tu papá es zapatero, pues perdón, pero te chingas porque vas a ser zapatero, güey, o sacerdote y ya, o sea, no tienes de otra. En el siglo XX, en el 2020, pues no te estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras, porque igual no vas a poder ser Messi, ni Bolt, probablemente ni Bill Gates, pero no necesitas ser ellos. Hay mucho, o sea, hay un tiro en medio en donde puedes hacer muchísimas cosas más y como quiera puedes ser feliz a la vez, tener muchísimo dinero, si te comprometes a hacer. Entonces, esa es mi respuesta larga al comentario de Francisco. Buenísimo, buenísimo, Andrés. Una vez se me ocurrió decirle a un maestro muy querido, eh, se me ocurrió decirle, oye, pues Horacio Padilla, si me escuchas, le mando un fuerte abrazo. Se me ocurrió decirle, oye, Horacio, cuando sea grande quiero ser como tú. Y mira que lo que me contesta es, pues mejor como tú, ¿no? Encuentra ese camino y mejor sé como tú. Y bueno, con esa reflexión, pues vamos cerrando. Sabemos que los tiempos de pronto acá en Internet también es importante cuidarlos, Andrés. Y pues te platico muy rápido que en Grow Together tenemos una buena práctica que es al final de cada una de las sesiones hacer un breve resumen para aquellas personas que no entraron desde el principio, pues puedan tomar algunas notas importantes y me gustaría compartirlo con ustedes. Tomen papel y tomen una pluma o un lápiz para platicarles el día de hoy. Estuvimos con Andrés Oliveros, que es emprendedor, tiene un negocio de consultoría para ayudar a empresas y corporativos a transformarse y mejorar, y nos ha platicado el día de hoy qué es lo que buscamos en el trabajo, además del dinero. Y al principio de la charla exploramos un poquito este concepto del salario emocional, en donde algunas empresas están empezando a trabajar con temas de flex time, cuidando la norma 35, el reconocimiento, trabajar con gente experta, en fin, una serie de elementos. Sin embargo, Andrés nos comparte 4 elementos fundamentales que en una ocasión, en un ejercicio, el público con el que estaba interactuando le dio estas 4 respuestas, ¿no? Libertad de poder hacer, ¿no? Dónde trabajar, en qué momento, conectar con quién trabajar, como esta parte de sentirte libre durante tu trabajo. El segundo elemento es lugar donde se premie la innovación. El día de hoy, pues las personas estamos buscando el poder mejorar, el transformar, y esta parte de donde se premia la innovación incentiva para seguir buscando lugares para ser felices, ¿no? Nos hablaba de poder tener cerca a líderes inspiradores, este líder que al conocer su historia, su camino, su huella, etcétera, pues te permita el poder encontrar un vínculo con esta persona, inspirarte y poder desarrollarte y crecer. Y por último, el tener la capacidad de poder ver el impacto de lo que hace tu trabajo en el desarrollo de la organización. Entonces, estos 4 elementos el día de hoy son punta de lanza de vamos a llamarle así, Andrés, si te parece, salario emocional plus, ¿no? Que ya considera estos cuatro elementos importantes, ¿no? Evidentemente, si por ahí estos elementos no están conectando de manera adecuada,
salió de una de nuestras seguidoras el concepto de la renuncia psicológica. Fíjate, interesante porque al final de nada te sirve tener a la persona de manera presencial yendo a tu oficina o conectándose por el Zoom o por cualquiera de estas aplicaciones si no está comprometida con lo que hace, y evidentemente los resultados pueden ser quizá no tan grandes como si tiene estos 4 vínculos que nos hablaba Andrés. Andrés nos decía también que cada vez lo que se buscan es retos más grandes, y nos hablaba de un sistema cognitivo cerebral acerca del sistema de búsqueda, ¿no? Entre otros elementos que nos compartía. Y este sentido de búsqueda, valga la redundancia, lo que hace es estar constantemente buscando mejores oportunidades para mejorar, para crecer, para ser más felices, para poder cumplir sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Nos platicaba también un poco Andrés acerca de decisiones clave que tomó en su vida para poder transformar de una carrera que probablemente pueda haber sido brillante en la parte del ejercicio de las leyes, a una carrera brillante que el día de hoy está experimentando en este quehacer de ayudarle a las empresas y a las corporaciones a mejorar. Y al final le da 4 consejos a todos nuestros seguidores para que puedan conectar con esto que los puede ayudar a ser felices en su trabajo, ¿no? En primer lugar, que te conozcas a ti mismo, que sepas qué te gusta, para qué eres bueno. Ese es el paso número 1. El segundo paso es que en eso que eres bueno tengas la oportunidad de poder resolver problemas o de agregar valor de alguna manera. Eso te va a mantener empoderado y a sumar en lo que haces, ¿no? El tercer elemento es que te des la oportunidad de encontrar algún lugar donde puedas practicar eso en lo que eres bueno y que ya sabes que agregas valor o que puedes resolver problemas. Y el cuarto punto es que puedas invertir tiempo para poder desarrollar carrera, para hacerte el mejor en estos elementos que evidentemente te ayudan a ver esos resultados y que te pueden apoyar a ser feliz. Oye, pues ese fue el resumen, Andrés. No sé si le ves algún pero o si hubo algún punto que nos haya faltado por ahí. Y pues compartirte que hay más Buenísimo. comentarios de felicitaciones, de decir, oye, impresionante, muchas gracias, me encantó el tema, felicidades, gracias por compartir, excelente, un abrazo. Y pues nada, Andrés, agradecerte muchísimo tu participación. No sé si tengas algún mensaje final para compartir con la audiencia. Nada, Bobo, vamos a darle el visto bueno a ese resumen, gran resumen que hiciste, Héctor. Gracias por eso. Buenísimo. Pues a ver, Juan, no sé si de ahí de casualidad tienes ya un poquito mejor conexión. ¿Algún mensaje para cerrar? Nada, agradecerles una disculpa nuevamente por esta malísima conexión el día de hoy, pero pues creo que la charla fue muy enriquecedora. La gente nos vamos con un muy buen aprendizaje. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias. Contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1.